Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunicando con Almas, mi nombre es Vianet Monsalve y hoy es lunes 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy vamos a hablar de los complejos y cómo solucionarlos. Tema bien peludo porque me encanta que nos dé Daniel Salvatierra, que es el personaje que hoy nos va a acompañar, como todos los lunes, nos va a dar unas claves muy interesantes. Bueno, por acá estoy esperando a que Daniel se conecte. En este Día Internacional de la Mujer, a mí no me gusta felicitar en el Día de la Mujer porque pues realmente este es un día en el que se conmemoran cosas muy fuertes y de una lucha muy grande de las mujeres en este mundo que ha sido pues inmensamente de hombres, patriarcado. Sin embargo, yo creo que todos los días son de la mujer y todos los días son del hombre. Entonces hoy la invitación es para que sigamos haciendo conciencia de quiénes somos y de cuáles son nuestros valores y de lo que nos diferencia y nos hace maravillosas. Por acá está ya nuestro profesor Daniel. Vamos a transmitir con él. Vamos a ver qué pasa porque no hace la transmisión en vivo. Vamos a ver. Hola Daniel, buenas. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, qué gusto tenerla Daniel, otra vez. por fin, de nuevo, casi que no. Por fin, yo creí que se la habían raptado unos extraterrestres. Cuéntenos a ver Pues en qué país andaba. no, nada, todavía no he empezado con mis temas de turismo, escasamente a municipios cercanos. Estaba de trasteo, entonces ha sido un semana y media de mucho agite. La preparación del trasteo, el trasteo como tal fue complicado y mucho cansancio y mucho que hacer. Entonces, bueno, por acá de nuevo, siquiera que pudimos. Bueno, Daniel, tú muy juiciosamente has estado haciendo las transmisiones desde tu página de Zeus, hablando sobre el complejo. Sobre el complejo, qué es el Muy, complejo y miremos inicialmente cómo se crea el complejo. sí, mira, habíamos dicho pues en todas estas transmisiones, ya llevamos como 3 transmisiones con los complejos, que creí que se nos iba a complejar todo esto, pero pues como que nos fue bien. Como que Finalmente, iba a pues ser muy complejo hablar del complejo. sí, yo la verdad, yo me eché la bendición, yo dije, wow, que sea lo que Dios quiera. Sin embargo, la verdad no fue muy bien, hemos hablado bastante, hemos contado muchos ejemplos, conté muchos ejemplos para que puedan entender cómo un complejo se crea en la niñez, cómo un complejo podría darse digamos que en edad ya adulta, cómo se podía manifestar, cómo hablamos digamos que de las situaciones en que se recrea el complejo, se actualiza el complejo, que básicamente es volver a ver en esta realidad un asunto que nos recrea de alguna manera cómo vivimos el complejo. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de, de lo que, cómo pues se soluciona un complejo, porque vi en muchas ocasiones que cómo se soluciona, y yo, ay Dios, Vaya lo soluciona terapia, terapia. consígase muy Lo buen primero, terapeuta, empiece a vaya trabajarse donde un buen terapeuta que digamos e inscríbase a a taller de un, sueños. al taller de sueños, que ayuda bastante a interpretar los Sí, sueños, y que de pronto nos pueden dar una guía muy clara de cómo pueden haber ciertas dificultades en nuestra realidad. claro. Habíamos dicho también que una de las formas más claras de entender cómo hay un complejo en nosotros
es cuando en la realidad nos suceden cosas que no son muy claras, como yo soy una mujer que me pongo muy bonita y los hombres no me miran, que es que uno diría, hay algo que no funciona, ¿cierto? O yo soy una persona muy inteligente, creo un aparato que, que ahorra energía y cómo no compran esto. Entonces, vemos que cuando hay una falla en la realidad, hay que tener claridad de que ahí hay algo que no funciona. Con la lógica que no, nosotros diríamos que funciona la realidad y habíamos dicho que eso es una pista para saber que hay un complejo presente porque funciona desde la lógica del complejo. Entonces, hoy más que un decálogo de todos los puntos que hay que recorrer para solucionar un complejo, vamos a dar, son unos tips, porque realmente en el proceso se va dando la solución. Lentamente en el proceso psicológico se van dando las soluciones. Es decir, Dani, cuando uno empieza a revisarse, a hacer su mapa de autoconocimiento y a identificar qué le están diciendo sus sueños, qué está pasando en su deseo y la manifestación de realidad, después de uno revisar eso y empezar a hacer conciencia de qué es lo que está pasando y bueno, desde dónde llega el complejo en uno, empieza a solucionarse, es decir, empiezan a aparecer, digamos, los maestros que te enseñan más y más claramente y a resolverse el asunto, a cambiar la realidad, a manifestarse de otra forma. Claro, mira, hay ciertos tips que son básicos, es decir, por ejemplo, uno de los tips más sencillos es como la energía está donde está, la energía sigue la atención, es decir, si tú tienes la atención puesta en que quieres solucionar algo de tu vida, la vida misma va a traer los elementos para ir solucionando aquello que te está causando inconvenientes en la realidad. Entonces la persona que diga, bueno, yo ya identifiqué que tengo el complejo de patito feo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, inmediatamente empiezan a aparecer las frases de, eres un ser de luz, eres bella por dentro y por fuera, empiezas a ver, te acuerdas de, o te llegan fotografías que tú decías, uy, en esta época yo me sentía hermosa, y estaba pasando tal cosa, o sea, empieza a mostrarse en el afuera una realidad distinta, ¿o qué, Dani? Es para que la gente entienda lo maravilloso que es el mundo del inconsciente y cómo nos habla todos los días para que solucionemos. Claro, es como, miren, en los procesos psicológicos se da un fenómeno muy interesante que es, digamos, que la expansión de la conciencia, en los procesos terapéuticos la conciencia empieza a crecer, entonces empieza a abarcar los elementos que estaban en el inconsciente y que nosotros habíamos dejado de lado porque no eran relevantes para nuestra vida. Pero cuando vamos indagando sobre todos aquellos elementos que pudieron estar alrededor del evento traumático, empiezan a aparecer claridades, como por ejemplo alguna vez en estos días me hablaba una mujer que le empezaban a pasar situaciones con los hombres, que no llegaban o que llegaban ciertos hombres como de cierta tipología y que a ella no le gustaban, ¿cierto? Entonces veíamos cómo ella contando un sueño nos contaba cómo el sueño mostraba muy claramente cómo ella había tomado ciertas decisiones propias de su vida, es decir, ella, por ejemplo, en el sueño veía que ella estaba con una hermana y con un hombre que le gustaba mucho. Y la hermana muy bonita, muy atractiva, según digamos que la paciente, y es muy curioso porque aparece un hombre que a ella le gustaba y que de alguna manera lo veía muy bonito, muy hermoso.
pero que ella no se atrevió más allá de decirle que estaba muy bonito, ¿cierto? Entonces es muy curioso que el sueño muestre esa realidad para decirle de que ella había dejado de lado las personas bellas porque eso no era para ella sino para la hermana. Entonces miren que los sueños nos empiezan es como usted destapar un baúl de tesoros de conocimiento para que usted vaya entendiendo cómo es que se realizó eso. Entonces, en esa misma terapia, ella me decía, entonces, ¿cuál será el complejo mío? ¿Cierto? Sí. Y pues una de las cosas que los terapeutas tenemos que ir como callándonos la boca, porque eso es un asunto que el paciente tiene que ir descubriendo, Claro. ¿cierto? Entonces, yo le decía, y entonces si no te miran los hombres, si tu hermana es la bonita y vos no puedes estar con el hombre bonito, entonces debe ser que vos qué. Entonces me decía, pues que yo no soy bonita. Y yo le decía, bueno, y eso podría acercarte a un complejo. Yo, así, el complejo del patito feo. Y yo le dije, es más claro, ¿cierto? Cuando la idea del terapeuta es hacer las preguntas, no tener las respuestas, ¿cierto? Sino que hacer las preguntas adecuadas para que el paciente vaya llegando por sí solo a sus conclusiones, ¿cierto? Y entonces, lo más interesante en esa terapia fue que ella me dijo, Daniel, yo cuando era chiquita, mi mamá me puso una laminita en la cuna que era la laminita del patito feo. Yo le decía, mire cómo un elemento tan antiguo que usted no se acordaba de él, llega en el preciso momento para usted hacer la asociación y tener la claridad en la conciencia de que pudo haber venido incluso de eso. Es decir, que la mamá con una simple imagen le decretara algo a ella, que era el patito feo, ¿cierto? Y cómo ella cree eso y ella empieza a forjar su vida como un patito feo, ¿cierto? Pues Entonces, mira, Daniel, que me das pie para hacerle la invitación a Ricardo Restrepo, que él tiene, una de sus clases se llama Mito y Sanación, y en parte de esa clase se busca cuál es el cuento fantástico, la mitología a la que acudes siempre cuando estás de pequeñito, cuál es el cuento que más contabas. Pues en mi caso, uno de ellos era el patito feo y otro era otro, no les voy a contar, queda en evidencia. Iba a decir, pero después les digo, después cuando Ricardo me acepte la invitación. Dice, no, pobrecita, esta terapeuta tiene que ser perfecta, porque los terapeutas tenemos que levitar. Mira, dice Andrea, Alejandra, bueno, no me acuerdo. AVZAP, sí, AVZP, dice, entonces mediante sueños de un tema repetitivo me está dando la pista de qué complejo esté pendiente en mí por resolver. Efectivamente, claro que sí. Puede ser un complejo o una situación, pues es que casi todas terminan en esa palabrita, ¿cierto? normalmente, claro, normalmente las situaciones que nosotros vivimos en nuestra realidad que nos causan ciertos problemas, normalmente están asociados sí, a ciertos complejos. Sin embargo, la psique es bastante extensa, el único tema que hay en la psique no es el complejo, hay otra cantidad de cosas, pero es muy probable que esté hablando, sí, de una situación que es muy importante y relevante para el inconsciente para que la persona lo resuelva. Entonces, desde ahí hay que ver si ese asunto tiene que ver con algún complejo. Puede ser una sombra, pueden ser muchas otras cosas, ¿cierto? Pero es muy claro que habla de una situación importante a resolver.
y que es posible que puede estar hablando de un complejo que se esté manifestando en esa situación por resolver. Dani, en el caso de los complejos, ¿es válido hacer como un listado? Así como, digamos que en lo arquetípico uno dice, pues, el mago, no sé, el guerrero, el loco. En el complejo también se puede, pues ya hablamos de uno, el patito feo. ¿Cuál otro, qué otro complejo hay? Hay complejos, Sí, eso que hablan de el complejo de superioridad y de inferioridad, ¿eso es otra cosa o hace parte de lo mismo? exactamente lo mismo, Es lo mismo. exactamente, eso es un complejo, o sea, normalmente se da que si yo tengo un complejo de inferioridad dentro de mí, yo por contraposición hacia la realidad, yo lo que intento mostrar es que soy el superpoderoso, el superhéroe. Entonces, puedo tener, digamos que, un complejo de superhéroe, por decir algo, de que quiero salvar al todo el mundo, ¿cierto? O de que yo soy el más fuerte y que a mí nada me destruye. Entonces, cuando uno como terapeuta empieza a entrenarse en esta actividad, nos vamos dando cuenta de que hay ciertos temas que son muy constantes en la realidad y desde allí podemos ir fácilmente identificando este tipo de situaciones. Entonces, claro, hay igual, en la mitología nosotros encontramos que hay muchas situaciones que nos pueden poner en problemas durante la vida, por decir algo. Ser el hermano mayor, o ser, digamos que, el segundo de la casa, o ser el último en la casa, en el ámbito familiar. Entonces, todo eso decreta una situación que normalmente, pues, depende mucho de la naturaleza de cada persona, cómo lo aborde. Es decir, habíamos hablado de cómo un papá para castigar a un hijo lo coge y lo viste de mujer y lo saca a la calle y le cierra la puerta, ¿cierto? Y era un niñito, ¿cierto? Como de 7, 8 años. Y entonces como este niñito hace uso de su creatividad y se envuelve como un turbante y dice que ya es una maga y que va a leerle la suerte a los amiguitos. Que hasta plata Entonces, llevó a la casa. como imagine, el papá dice que para avergonzarlo. Y el pelado le dio la vuelta a la situación y llegó incluso con plata a la casa. Entonces uno dice, wow, qué creatividad la de este niño, ¿cierto? Entonces, sí, ojalá nosotros pudiéramos ser muy creativos a la hora de resolver nuestros complejos. Y en la edad adulta, incluso de eso se trata, porque muchas veces esas situaciones de complejo causan angustia, causan problemas, como que yo no puedo vivir, pues situaciones que empiezan a atraer hacia nosotros energías muy densas y entonces nosotros nos identificamos con esto y perdemos la creatividad frente a esto. Entonces, hay otras formas de resolverlo y normalmente una de esas formas puede ser la creatividad. Es decir, Oye, frente a lo que estás viviendo, ¿por qué no sos más creativo con esta situación y dejas de verte como víctima ante cierta situación, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo este ejemplo que les traigo, ¿cierto? sí. Por Entonces, ejemplo, Dani, en el caso, y qué pena te estoy interrumpiendo, pero es que llevo tantos días sin no, entrevistarte que em, por favor, doctora, hoy se le vale todo porque usted está muy ausente y qué rico que está por aquí, y que estoy estrenando que yo casa. hablo mucho, yo hablo mucho, Bueno, hay que escuchar. el otro asunto es el tema del buen humor, porque yo me he encontrado que personas resuelven
asuntos de su complejo con buen humor. Sin embargo, ahí hay una trampa. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, el caso de una mujer, este es el caso de una mujer, ella trocita, muy bonita, muy bella, una mujer redondita toda ella, pero hermosa. Y digamos que su complejo siempre la llevaba a enaltecer, a engrandecer el asunto de tener unas caderas amplias y siempre cada que decía cualquier chiste tenía que ver con que como yo soy una gorda, entonces me como hasta el pegado del arroz y no sé qué, y siempre diciéndose todo el tiempo es que yo soy gorda, es que yo soy gorda, es que yo soy tragona, es que yo soy una marrana. Entonces, digamos que en un punto la gente se reía de esa situación y digamos que ella se sentía supuestamente divertida hablándose a sí misma. Sin embargo, a mí eso me parecía una trampa y algo en lo que ella siempre iba a resbalar. ¿Cómo se maneja eso? ¿O cómo identificamos eso en nosotros, si es sano o no es sano? Es muy sencillo. Cuando usted está en vías de resolver, digamos que o una correspondiente la fuera de que usted está liberándose de un complejo, normalmente es que aparecen situaciones que empiezan a cambiar, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos atentos a la fuera, es decir, por ejemplo, mujeres que no le aparezca un hombre y empiezan a hacer su proceso de individuación y empiezan a transformar eso, es muy probable que aparezca un hombre. Entonces, cuando aparece un hombre, es muy importante que yo les digo, ¿qué te dice ese hombre? ¿Cierto? ¿Qué te dice ese hombre de tu complejo? Yo no, jamás me lo ha mencionado a ni él. Me dice que soy hermosa, que soy... Entonces, esas son las formas en que vos vas identificando en el afuera que eso va cambiando, no por tu voluntad, sino que ese es el mismo afuera el que te está diciendo de que hay un cambio. Entonces, no es porque yo promueva ese cambio en el afuera, sino porque el afuera inmediatamente te está diciendo, sin vos, sin vos atraerlo, sin vos, digamos que creando la situación, sino que sencillamente llega la situación. Es más, ¿Cierto? entonces aquí es donde se cumple uno de los principios de los que se habla en chamanismo o en creación de realidad propia, y es, usted hace el cambio adentro y en el afuera se empieza a reflejar. Cuando usted cambia adentro, es decir, lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace van en una misma dirección, pues afuera cambia. Eso es una realidad. Claro, y la idea no es obsesionarnos con que si yo entré en proceso terapéutico, entonces tiene que cambiar ya. Tranquila, con calma, despacio. con calma. Mire, recuerde una cosa, la conciencia, los procesos de individuación no se dan en la cabeza. En la cabeza se da la conciencia y el entendimiento y en los actos que hay que ir haciendo. En la realidad, usted tiene que hacer actos en la realidad para que esto vaya cambiando, no solo en su cabecita. Entonces mucha gente a veces piensa que entró a proceso terapéutico, entonces mañana tiene que estar aliviado de eso. No, eso tiene que tomar un tiempito, ¿cierto? Y sobre todo que usted lo tiene que incorporar, es decir, usted tiene que pasar por experiencias que hagan esa transformación. Entonces, yo veo algunos pacientes que son muy obsesionados en que yo empecé, entonces esto tiene que cambiar. No, eso con despacio, eso es sobre todo con actos en la realidad, acuérdese, la psique no se resuelve en la cabeza, no se resuelve. La psique se resuelve en el actuar, en actos. Ni en lo teórico.
en actos incluso psicomágicos, atendiendo el símbolo, transformando el símbolo. De esa manera es que podemos nosotros ir logrando soluciones en el afuera. Entonces, doctora, algunos tipsitos aquí como que había dicho yo, anotado por aquí, Sí. que fue los primeros que dijiste. Luis Enrique Mejía, mi maestro, decía, los problemas se crean con unos elementos y con los mismos elementos se resuelve. Es que tu profe, Luis Enrique, era abogado y ese es un principio general del derecho, que como se hace una ley, también se deroga una ley por la misma vía. Igual funciona en el tema del complejo. Entonces, el ejemplo de la niña que iba caminando con su mamá y en ese camino se encuentra con el papá que estaba con una mujer que no era su madre y el padre se hace de que no la ve, voltea la cara y no habla del tema y no ve a la niña. Entonces esa niña crece con un sentimiento de invisibilidad hacia los hombres. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa niña para que, si de esa forma se creó, de esa misma forma se descrea? Vuelve y llama al papá de la tumba, ¿ok? O se hace un acto psicomágico, a ver. Pues hay varias cosas para hacer ahí, ¿cierto? O sea, una es muy claro llegar a entenderlo. Hay que llegar a entender eso, porque si uno no lo entiende, sigue jugando a lo mismo y sigue sin comprenderlo. Es decir, sigue viendo que por más que se ponga bonita, hermosa, minifalda, pues de todo, no la ven. Entonces, el principio es que usted pueda llegar a la raíz de cómo se creó esto, ¿cierto? Entonces, la raíz de cómo se creó eso es de que el padre no podía soportar una verdad y que esa verdad podía desbaratarle un matrimonio. Entonces, el asunto con ella fue, digamos, que confrontar a la madre, porque ella iba de la mano de la madre, y la madre resulta que nunca le dijo eso, y ella tuvo que hablar con la mamá, y la mamá le dijo que ella sabía. Entonces, para la niña fue como, wow, y yo creyendo que me tenía que callar una cosa, ¿cierto? Cuando ya entiende toda la dimensión, porque pues obviamente eso no se resolvió en la primera terapia, eso tuvo que haber un tránsito. Entonces ella entiende de que ella quería conservar una imagen del padre y por eso calla ante la madre cierta situación, y cuando vaya a hablar con la madre, la mamá ya vea. Y ella guardando un secreto y el secreto carcomiéndosela. Y resulta Entonces, que ya era una verdad a gritos en su propia familia. Claro, como uno se va a dar cuenta uno que el marido cambió y que tiene otra. Eso es pues que uno se hace el pendejo, pero una se hace la pendeja, que es otra cosa. Entonces, eso no. entonces miren que uno a veces uno es muy charro, ¿cierto? Porque uno es que no voy a contar esto porque se desbarata pues este matrimonio. El matrimonio está desbaratado hace mucho rato. Lo que pasa es que lo conservaban, el papá y la mamá hicieron un acuerdo. Este es el caso, Daniel, este es el caso de un amigo que llega donde otro amigo le dice, oiga, su mujer está con otro. ¿Cómo así que con otro? Venga, muéstremelo. Mire, es ese. Ah, no, ese es el de siempre, ese no es otro. Aplica, ¿cierto? El sábado más cuenta chistes, muchachos. Hay que... Cambio de casa, cansada y con cuenta chistes, ¿no? ¿Qué hacemos pues? Está muy bueno, está muy bueno. Ojalá pues, yo creo que ya tenemos la suficiente claridad, todas las personas que nos acompañan, pues que nosotros le ponemos un sentido del humor, aunque sean situaciones difíciles, ¿cierto? Sí, Entonces, muchachos, sí. pues que tengan claridad sobre eso, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces, mira, muchas gracias, doctora, por el chiste que estuvo muy bueno. Bueno. Entonces, mire, a veces, entonces, claro, con los mismos elementos que se crea, se resuelve. Entonces, ese asunto llega a ella a entender que era un asunto que ella no tenía que resolver.
No le Era un asunto que la pertenecía. mamá tenía, no le pertenecía a ella, ¿cierto? Entonces, mire, y lo más loco, pues pasan los años. Usted puede tener 45 años en una cosa de un secreto que eso hace rato lo sabe todo el mundo. Y usted creyendo que usted tiene que callar eso, pues, ¿cierto? Bueno, miren, el patito feo, bueno, entender la raíz, llegar a entender la raíz del problema. Y normalmente esto tiene que llegar a una situación en que, en que vos llegues a entender que esa situación que sucedió no sucedió para hacerte daño. Las situaciones que suceden en la vida nuestra, un niño normalmente lo que crea es como el complejo que crea es que yo fui el culpable. Mm. Yo, si esto pasó, si mi papá se fue, es porque yo soy culpable. Entonces, una mujer se le va el papá de niña y resulta que ella empieza a ser una mujer muy buena y excelente. Y se consigue un marido, pero horrible, que le hace de todas y cada vez diciéndole que se va, que se va, que se va, hasta que empezamos a hablar del tema y yo le decía, oíste, y pues si te das cuenta, pues si se va es un problema o una solución para tu vida. Pues un hombre que te da un mal vivir, ¿por qué no lo dejas ir? ¿Por qué es que no lo dejas ir? Entonces ella era como, pues sí, cierto. Y yo le decía, claro, entonces ¿de dónde viene que no se puede ir? ¿Quién fue el primero que se fue de tu vida y que vos no podías dejar que se fuera? El ¿O que papá. fue tu culpa que se fuera? Mm. Entonces, claro, por eso les digo, uno hace las preguntas relevantes para que ella llegue como, claro, Daniel, yo hice todo lo posible pues, para que mi papá no se fuera o para que otro hombre no se vaya. Y esos hombres que me llegan a mi vida, que se vayan todos. Yo le decía, a ver, pues la idea es que ya llegaste a donde estás, ¿cierto? Ya lo supiste. Entonces, la idea no es que se vayan todos. La idea es que venga un buen hombre y que vos no tengas que hacer la super mujer para que él se quede, Ujú. sino que vos sos una mujer con todo lo que tengas y no tenés que hacer los esfuerzos de una heroína para que un hombre que sea horrible se quede. No, el que es Mm. horrible, que se vaya, pues ¿para qué? Vos no necesitas un hombre horrible en tu vida, ¿cierto? Entonces miren cómo llegar a ciertas raíces puede resolver cosas que son incluso hasta muy sencillas, ¿cierto? Solo que, bueno, para eso estamos los terapeutas, exactamente para llegar al meollo del asunto, ¿cierto? Y es Que tan duro normalmente, que a veces toca hacer tantas veces las mismas preguntas y por tantos lados para que la persona se dé cuenta y uno sabiendo que está resbalando en el mismo asunto, mentalizando todo. No, es que yo a él no lo dejo porque es un ser hermoso, así me cele y me controle todo el tiempo y yo no soy feliz así, pero es que yo sé que lo más importante es la familia, pero ¿de dónde tenés esa creencia? O sea, es hacerse las preguntas, es uno mismo, cuando está en una situación de la que ya está hasta aquí, porque también tiene que verse que si esté cansado de repetir la misma situación, hágase las preguntas adecuadas. ¿Para qué me sirve a mí tener un nombre para qué me sirve a mí ser perfecta, intentar ser perfecta todo el tiempo ante un hombre que no me valora, ante un hombre que no me quiere, ante un hombre que me engaña? ¿Qué hace? ¿Por qué yo me quedo acá? ¿Qué hace que yo me quede acá? ¿Cierto? Entonces, háganse las preguntas. ¿Qué situación tiene usted en este momento? Se le está repitiendo, lo tiene cansado, la tiene cansada, y usted sigue ahí y es como si estuviera amarrado de él.
de algo Exacto. invisible que no lo deja moverse. Eh, por eso es que son muy importantes los sueños, porque miren, recuerden que para Jung, el creador de los sueños, que es el sí mismo, es el núcleo central, que es una sabiduría o una inteligencia muy antigua, empieza a entregar los sueños y empieza a entregar símbolos en los sueños que nos permiten y nos dan la facilidad para eso que estás diciendo, para hacernos las preguntas adecuadas, ¿cierto? Sí. Que muchas veces los sueños del sí mismo son situaciones que a veces son, digamos que como que le tomara el pelo el sí mismo a uno con ciertas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un sueño de una mujer que tenía al marido que lo estaba cargando y que lo llevaba a la cuna. Y obviamente la cuna no cabía pues el marido, ¿cierto? Entonces, cuando me cuenta ese sueño, yo era, pues explotaba la risa, porque yo le decía, el sueño te está gozando, ¿cierto? El sueño te está diciendo algo muy obvio. Es decir, tu marido no cabe en la cuna. ¿Qué quiere decir eso? Que vos estás tratando a tu marido como si fuera un bebé. Ajá. ¿Cierto? Entonces, uno tiene que tener la claridad que frente a los sueños a veces le toman el pelo a uno para darle las incongruencias necesarias, pues, Mostrarle que las uno... incongruencias que uno lleva en su vida. Claro, claro. Y esa es una forma muy clara como de decir, no, pues es que pues, es muy claro el sueño, ¿cierto? El sueño ni siquiera hay que explicarlo, ¿cierto? Porque ella llega a terapia, no, es que estoy más confundida con este sueño. Cuando cuenta el sueño, entonces yo le dije, el sueño te está gozando. Y ella quedó como que gozando. Y yo le decía, contame el sueño otra vez, ¿cierto? Entonces ella era como, ah, sí, No, ah, entonces yo sí. te voy a tener que contar el sueño que tuve esta semana. Mi papá real es francés y ricachona está, mejor dicho. En el sueño. En el sueño, imagínate. Te lo tengo que contar todo. Después me lo cuenta, después me lo cuenta. Claro que sí. Mire, una vez me cuenta un ingeniero muy amigo, me dijo, pues que tenía problemas con la parejita y me dijo, es que, Daniel, ¿cómo te parece? Esta mujer se me pasó al frente. Ah, no, se me pasó enfrente. Y yo le decía, ¿cómo? Esta pelada se me pasó enfrente, la exmujer que estaban como ahí, como. Y entonces yo le dije, repetí la última frase, enfrente. Y yo otra vez, enfrente, enfrente. Me dijo, Enfrente, enfrente eso, enfréntelo. lo que, lo que tengo, uy, no. Entonces muchas veces en los sueños tienen cosas tan chiquiticas como eso. Entonces él lo que tenía que enfrentar era la situación de que la mujer se le había pasado al frente y entonces él tenía que abordar la situación con los papás. Entonces el Los asunto papás de de ella, enfrente de él, de de él. él, Ay, Dios. decirle que para en la situación de él había hablado de que su mujer era horrible y resulta que él tenía sus pecaditos que no había contado. Claro. Entonces lo que tenía que enfrentar no era que su mujer era horrible, sino de que él tenía una imagen de príncipe azul frente a la familia y que la mujer era horrible. Entonces el asunto es enfrente. ¿Enfrente qué? Que usted no es un príncipe azul, así es sencillo, De ¿cierto? pronto ahorcándolo así pues, hasta que llegue. Exprimiéndolo, exprimiéndolo. Eso. Entonces, miren, el sí mismo a veces trae esos sueños, incluso la realidad. Mire que en este caso no era un sueño, sino la realidad, diciéndole eso. O sea, ricachón, me Rima mima como como... con Ricardo. Bien, puedes creer que mi
Mi celular está diciendo, ay no, hacemos. Aló, doctora, tranquila que yo la veo. No se preocupe que yo la Ah, bueno, veo. ¿No listo. me ve? Vale, vale. Yo sí, Sí. sí, ya te veo. Vamos. Bueno, entonces miren, claro, muchas de las soluciones que yo, digamos que trabajo terapéuticamente es la solución simbólica, es decir, los actos de psicomagia. Son unos actos que a mi modo de ver son bastante importantes porque hacen uso exactamente de los símbolos que trae el sueño. Entonces, esto Jung lo llama imaginación activa. Esto lo que hace es que si el sueño es capaz de traerme imágenes simbólicas que mueven mi mundo emocional, yo puedo hacer exactamente con esos símbolos, plasmarlos en la realidad para mover mi mundo emocional eh, inconscientemente. Sí. Entonces eso es algo, eso es pura magia o Por psicomagia como ejemplo, ¿qué llamada. tipo de magia nos podrías mostrar? Mira, por ejemplo, un caso pues más o menos reciente. Resulta que un paciente me cuenta que estaba un sueño, que él estaba con un elefante, que él estaba dormido en la cama y que había al lado un elefante, Ajá. pues chiquito, Un pero era un elefantico. elefante, Ajá. un elefante. Y entonces yo le decía como, oíste, y entonces uno cómo hace con un elefantico en la casa. Estamos muertos de la risa. Y me dijo, no, Daniel, lo más curioso fue que yo iba, pues como era mi mascota, yo salí pues como con el elefantico a pasear a la calle pues para que hiciera sus necesidades, ¿cierto? Salí con el elefantico. Tan querido. Y entonces apenas sale con el elefantico, inmediatamente se encuentra con una mujer. Ujú. Entonces, maravilloso porque él como que conectó inmediatamente, ¿cierto? Porque Sí. yo le decía, ¿y qué crees que significa ese sueño? Me dijo, no, Daniel, que yo tengo que sacar a pasear el elefante. Entonces yo le decía, Simbólicamente hablando. claro, y físicamente. Entonces me decía, no, Daniel, ya lo entendí, yo más o menos entendí que lo que tengo que hacer es salir a pasear, digamos que mi instinto, porque Ujú. pues mi instinto sexual, que yo Sí. lo tengo que llevar a pasear. Y claro, y el asunto de él era que en la familia no había una idea clara de cómo vivir en la instintualidad. En la familia él venía que la instintualidad había que vivirla con la pareja o con la pareja, ¿cierto? Solo con la pareja. Entonces, solo con la pareja, pero resulta que él era solo. Y entonces él había tenido otras relaciones en las cuales, digamos que había estado mucho tiempo en esa relación. Entonces, como se le fueron, entonces él quería volver a la relación. Yo le decía, Me, quién sabe si por tal, ahí es. tal vez lo que necesitaba era darse la oportunidad de interactuar con otras mujeres, otras personas, y no simplemente por ese precepto de la familia que solo puedes estar con una mujer para el resto de la vida, pero eso no es real. Dani, voy a conectar el celular al cargador y me voy a desconectar Perfecto. los audífonos. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas ahí bien? Sí, perfecto, perfecto. No se Simplemente notó la transición, doctor. a perder la grabación. Miren, a veces yo he visto, es que a veces yo he visto que la solución viene por los aspectos que uno menos entiende o digamos que o son, digamos, que la línea de uno. Esto me pasó en alguna ocasión que yo veía que había una mujer que tenía una cierta dificultad porque ella tenía muy buenas ideas, pero cuando las iba a expresar, como que
eso no casaba. Y entonces lo que decía como que no se entendía. Y entonces adivine qué, adivine quién apareció. No, ni idea. ¿Quién? Apareció una terapeuta que sabe de numerología. Y muy curioso porque esta terapeuta le puso a hacer planas. Mire, cuando en numerología se hacen planas con la mano derecha y con la mano izquierda, ¿cierto? Y resulta que eso es indispensable para cruzar los hemisferios, sí, para conectar los hemisferios. Y esta mujer empezó a hacer esas planas y a la siguiente sesión, las ideas claras. Y yo le dije, decime vos qué estás haciendo, vos debes estar haciendo algo. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, dígame qué está haciendo. Me dijo, no, pues es que en estos días, lo más importante, empecé a hacer las planas de numerología, ya... una magia que yo no tenía. Ya terminaron por ahí. Yo en mí no tenía eso integrado, pero en la doctora terapeuta mujer lo tenía muy claro, que eso ayudaba mucho, ¿cierto? Claro. Y miren que las soluciones llegan a veces bueno, coterapeutas que llama uno, ¿cierto? Coterapeutas que lo ayudan a uno en el proceso, pues, de individuación del paciente, ¿cierto? Bueno, otra, digamos, doctora, bueno, 8:48, vamos bien. Otra, digamos que, otra de las formas que yo he visto de ir solucionando los complejos es ir confrontando la realidad, es ir confrontando situaciones en la realidad. Es decir, miren, una mujer que sí, que el marido pues como que se la jugaba con todo el mundo, y ella se hacía como la de la vista gorda, y ella lo sabía, porque ella era súper bruja, ¿cierto? Entonces, claro, el asunto es que yo le decía, bueno, y entonces vos qué querés hacer con tu pareja. Y entonces me decía, no, Daniel, pues yo quiero cambiar de pareja. Y yo le decía, ¿y vos crees que va a venir cambiado? Entonces me decía, pues Daniel, yo espero que sí. Yo decía, bueno, una de las cosas que deberías ir haciendo en tu realidad es decretando la realidad a esa pareja que tenés afuera. Entonces yo le decía, vaya diciéndole, no necesariamente que usted lo tiene pillado, repillado, que a cada rato de las pillas, sino que sencillamente diga lo que usted quiere en la realidad, ¿cierto? Es decir, entonces, claro, en algún momento yo le dije, dígalo en un momento importante y que ojalá estén en las buenas, y dígale que usted, entonces ella me contaba, es que, Daniel, vea, a mí lo que se me ocurrió fue decirle, vea, ¿sabes qué? Yo lo que quiero para mi vida es que mi hombre no me mienta, no me diga mentiras. Eso es el hombre que yo quiero para mi vida. Y entonces ese man quedó como, porque, imagínense, si él dice, pues queda, ¿cierto? Como que él dice mentiras. Entonces el hombre era como que, ¿qué digo yo con esta, cierto? Entonces al hombre se le empezó a enredar la vida de una manera hasta que, curiosamente, el hombre se fue, pues llegó y dijo que se iba. Entonces yo le decía, mire lo poderoso de un decreto. Mire lo poderoso de un decreto. No necesariamente ir allá y decirles que yo ya te tengo pero repillado, con esta que me mentiste, con esta otra. Decrete algo que quiere y verá que eso, yo le decía, haga eso y verá qué pasa, ¿cierto? Eso tiene una fuerza, una fuerza en el afuera, porque ella dice eso y entonces el hombre no puede con su inconsistencia dentro de él, porque entonces él que debería decir,
sí, yo no miento. Y a ojos vistos, pues el hombre, pues, no le casaba con su realidad. Y eso, mire, solamente eso le disuelve el matrimonio sin ella tener que, Daniel, es que ve, para separarme tengo que hacer esto. Y yo le decía, no, los asuntos se resuelven adentro. Afuera usted lo tiene que decir es decretar. Decrete una realidad para usted y verá que eso tiene su magia. Entonces miren que a veces puede solucionar una raíz, un complejo de raíz, incluso sin usted entender las consecuencias que eso puede tener. ¿Sí me comprende? Entonces mire la fortaleza de ciertos decretos. Doctora, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de preguntas? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Pues yo pues, por ahí he visto mucho corazoncito, por aquí por acá, Excelente. unos con amor. Bueno, no hay Bueno. preguntas. Y son las... Bueno. O sea, que se está el tema, creería yo, ¿cierto? Se está como entendiendo el tema. Entonces, bueno. Entendiendo, pues que es muy aburrido. Pues, cuando después de un tiempo de estar separada, yo dije, yo sé que la mejor forma de estar bien conmigo para que llegue alguien a mi vida es estando feliz sola. Entonces yo un día decreté, el día que yo me sienta tranquila y feliz sola, sé que ese día estoy curada, sanada, todo el cuento. Y yo decreté eso y seguí viviendo. Es decir, me puse el propósito de vida, trabajar por mí, tanto soñaba. Y un día, en una reunión con amigos, todos estaban emparejados, enamorados, felices, en familia. Yo era la única sola. Y me senté y miré, y hubo un momento tan maravilloso, tan glorioso, que eso fue en el corazón, eso fue como que explotara. Y dije yo, wow, estoy sola y estoy feliz, estoy completa. Única forma de que llegara, como a los 15 días, llegó quien es ahora mi pareja, cuando me sentí completica. Esos decretos funcionan, hay que hacerlo, porque el complejo que yo tenía en ese momento era, yo no, todas mis parejas quieren más a otra que a mí. ¿Sí ves? Entonces dije yo, no, eso es porque pues en mí habita otra que no soy yo. Pues, ¿quién es esa? La que no está completa, la que está viviendo la historia que vivió su madre, que vivió su abuela, su bisabuela. Fue decretarlo de otra forma. excelente, doctora. Ahí les Pues, cuento ese chisme, pues que funciona. hay muchos actos mágicos que son muy poderosos, realmente. Hay muchos actos que finalmente lo que van haciendo, pues como decía Luis Enrique, tenía una frase que decía, para vivir con ellas, primero hay que poder vivir sin ellas. Es decir, para usted posibilitar la realidad de pareja, primero usted tiene que vivir solo, conózcase, porque el día de mañana usted va a tener en pareja los mismos problemas de los cuales usted mismo no se ha hecho cargo. Por ejemplo, de mi soledad, de que yo no soy capaz de vivir solo. El día de mañana le aparece eso afuera. Entonces, hágase cargo de usted. Por eso, no se afanen a irse a vivir ya, porque esta es la mujer de mi vida y no quiero que se me escape. La mujer de uno no se le puede escapar, no ve que es de uno. Si no, es de otro. ¿Cierto? Entonces, hay que entender que de alguna manera nosotros nos tenemos que hacer cargo de muchas cosas que nosotros a veces evitamos.
Y entonces una forma a veces de evitar ciertas cosas es casarse o estar en pareja, y esa no es la vía más clara, ¿cierto? O sea, ojalá todas las personas que vayan a vivir en pareja se tomaran un tiempito, viva solo un ratico, a ver cómo le va, a ver, y ojalá entre en terapia un ratico, para que usted se vea, ¿cierto? Para que haya un tercer ojito que sea el terapeuta que lo pueda ver a usted y que usted le pueda mostrar ciertas cosas de sus sueños, ¿cierto? Bueno, entonces, otra de las cosas que me parece interesante también es que otro tips que es interesante para ir resolviendo los complejos es, por ejemplo, tenga un buen humor con la situación que le sucede. Es decir, no se ofusque con lo que le pasa, sino que búrlese en el afuera de lo que sucede. Yo les contaba un ejemplo de que yo tenía dentro de mí grabado de que yo no podía ir a los sitios que eran de ricos, que para mí eran de ricos, yo no podía ir. Entonces, que una vez fui a un sitio, y yo estaba en ese proceso, pues en esa parte del proceso, y entonces fui con mi novia a un bailadero que yo suponía que era de los ricos, que me gustaba mucho, entonces que yo dije, bueno, voy a ir con este asunto. Entonces, que de entrada, pues yo a los 40 años con mi pareja de 36, pues habían un par, y entonces el man que estaba sentado ahí como anotando, llega y me dice, ¿qué cédula? y entonces yo le decía, pues, yo me exploté la risa, porque yo ahí mismo le dije, mírame bien, vos cuántos años calculás que tengo. Y entonces el otro que estaba al lado le pegó pues un tombonazo y le dijo, no, caballero, adelante, adelante. Es decir, eso a mí me ha dado buen resultado. O sea, no se ofusque con su situación, entiéndala y empiece a jugar al revés con el afuera, para que usted le vaya diciendo al afuera que el afuera es incongruente. Entonces, que usted si puede entrar allá, pues si tengo 40 años, como que cédula, ¿cierto? Y pues esto es un ejemplo, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacerlo, pero entonces, todos estos tips que dimos aquí son, como les dije, no es una, digamos que, una guía directa de cómo hacerlo, sino algunas tips que podrían realizar en sus procesos terapéuticos, porque es que realmente resolver un complejo se toma su tiempo, tiene su dificultad. Y muchas Entonces, veces cuando uno resuelve un punto de su complejo, digamos que lo que está haciendo es una evolución en espiral. Uno empieza a pasar como por las mismas situaciones, pero asumiéndolas mejor. Por ejemplo, como lo que tú dices, con un buen humor, y vuelve a pasar por el mismo tema, por la misma piedra. Es que no puedes entrar aquí porque esto no es para vos, pero seguro era por otra cosa. Y vos ya lo resolves de forma distinta hasta que eso se disuelve y ya vos puedes caminar tranquilamente por cualquier lado porque el mundo es tuyo. Claro, muy bien. está en tus manos, en tus manos transformar ese mundo, ¿cierto? Doctora, las nueve, yo creo que nos queda un minutico. Sí, y lo que esto se corta, concluye para que... Sí, bueno, entonces, como les dije, esto que dijimos aquí son tips porque realmente para resolver un complejo requiere la mayor habilidad que tengamos los terapeutas para resolver un problema. Y recuerden algo, los pacientes normalmente siempre llevan el problemita tuyo o el problema que vos no has resuelto o con el que estás trabajando. Entonces, cuando llegan a algún paciente con un problema tuyo, la mayoría de la gente lo deja de lado, que no, yo te voy a remitir. Para mí, la situación es más como que afrontemos como guerrero. Si el paciente viene a mí, es que está recurriendo a mi ayuda
Entonces yo tengo que solucionar eso. Entonces, afánese a resolverlo, ¿cierto? Bueno, doctora, un avisito parroquial último y es que el 27 comienzo el próximo curso de sueños que está maravilloso, ya vamos a acabar en 2 sesiones, entonces los quiero invitar nuevamente, voy a colgar la iCard para que se vayan inscribiendo las personas interesadas. Muy bien, ¿van a hacer cuántas sesiones? 5 sesiones, las mismas 5 sesiones y bueno, todos los que han pasado por los talleres de sueños saben que disfrutamos mucho y aprendemos mucho riéndonos y gozando. Entonces, bienvenidos, cordialmente invitados. Me pueden escribir al 300-470-3506. Muy bien, Daniel. Bueno, espero que muchas personas se inscriban. Dice JV33 que está interesada. JV, Ah, qué rico. listo. Entonces, ahorita, colgando esto, te paso el número de Daniel para que les... Qué bueno, vas a aprender mucho sobre la interpretación de los sueños. Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, Dios mediante, doctora. Que nadie se la robe, por favor, por favor. No hay problema. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Feliz. Chao. Chao.